averigüé el tema, ya aprovecho para comentarles el tema de las grabaciones, que tenían dudas, ya lo consulté, mandé un mail a la facultad y bueno, no me contestaron aún porque puede ser que esté guardada en la nube solamente algunos días. Pero bueno, apenas me respondan, en caso de que efectivamente sea así, veré la viabilidad de grabar la clase de última en mi computadora y pasarlo a YouTube como para que se queden guardados los links y ver alguna otra forma de guardar las clases como para que a ustedes les queden grabadas desde siempre, ¿sí? Pero bueno, yo ya lo consulté en la facultad, el tema este de las grabaciones y bueno, apenas me den una respuesta yo les aviso. No sé si alguien está al tanto de eso, si sabe, capaz saben más que yo, si efectivamente las clases se guardan solo por un par de días en la nube y después se borran. Pero bueno, yo la verdad que no lo sé, porque en la facultad sí tengo clases de posgrado, pero bueno, ellos me mandan los links por YouTube aparte, así que puede ser que se guarden por unos días nomás. Bueno, habiendo hecho esta introducción, me interesa ahora, vamos a hacer un repaso de lo que vimos la clase pasada, sistema de poder distribuido, sistema presidencialista y sistema parlamentario, y después vamos a entrar un poco a lo que son los caracteres del sistema de poder concentrado. Voy a hacer un paréntesis, una aclaración, ustedes van a ver en el programa que antes de estos temas aparece el tema de lo que son las sistematizaciones. Yo no es que me lo salteé, sino que prefería antes darle este tema, no porque el otro sea más complejo y no los van a entender, sino que para en una mejor, sí, una mejor comprensión del tema, me parece que es mejor explicarles a ustedes qué es un sistema parlamentario, qué es un sistema presidencialista, para después ver las clasificaciones de las formas de gobierno que hacen los distintos autores. Que eso lo vamos a ver. No creo que hoy terminemos de dar sistema de poder concentrado, lo vamos a seguir dando la clase que viene y a partir de ahí retomo con la unidad anterior, retomo no porque nunca la empecé a dar, pero vamos a empezar a dar para atrás lo que es el tema de las sistematizaciones, que tengo armado un cuadro para que ustedes lo entiendan mejor. Bueno, voy a compartir pantalla, como hago todas las clases. Eh, Ahí estamos y, a ver, creo que esta era la manera más. A ver, para agrandar la presentación. Creo que era. En un segundo, todo este tema de la virtualidad y la tecnología a veces me supera. Eh, Estoy tratando de ampliar la presentación, pero no sé qué pasa que no me deja. A ver ahí. Ahí está, creo que ahí se ve más grande, ¿no? Sí, efectivamente. Ahí. Bueno. Les va a parecer familiar este PowerPoint porque es básicamente el mismo de la semana pasada. Le haré un par de cuestiones. Esto porque yo lo reitero tanto y vuelvo sobre lo mismo y hacer un repaso, porque esto es la base de, si bien obviamente como yo les dije en las primeras clases, toda nuestra materia se centra sobre el concepto de poder, no van a entender lo que son los sistemas políticos de los países, ni las sistematizaciones, ni un montón de cuestiones de la materia si no tienen bien en claro cómo funcionan los sistemas de poder distribuido y concentrado. Es decir, cuáles son los caracteres del sistema presidencialista y del sistema parlamentario. Brevemente, no quiero detenerme mucho en esto porque, bueno, ya lo vimos la clase pasada, que este PowerPoint no está subido porque quería terminar de darlo con más profundidad y se lo voy a subir al final de la clase. Tenemos por un lado, recuerden lo que es el sistema presidencialista, como ejemplo en nuestro país, casi todos los países de América, donde hay una separación tajante de poderes, tenemos un poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eh, Tenemos un ejecutivo unipersonal, es decir, la figura del poder ejecutivo va a recaer en una sola persona, en la persona del presidente, donde también otra característica fundamental era la de responsabilidad política de los ministros, es decir, los ministros no tienen, perdón, que rendir cuenta de sus funciones ante el Parlamento, y la única forma de removerlos, a diferencia del sistema parlamentario, es a través de un juicio político. Y otra característica muy fundamental es la periodicidad en las funciones.
Esto lo digo muy así por arriba porque ya lo dimos la clase pasada, no me quiero detener mucho, pero como para que les quede bien en claro y no se olviden cuáles son las diferencias y los caracteres de estos dos sistemas. Son los sistemas de poder distribuido. Yo no me había detenido tanto en su momento en lo que es el desarrollo histórico de este presidencialismo, pero como se podrán imaginar, una, un país clave o muy representante de este sistema es Estados Unidos. Este sistema el presidencialismo fue creado por los constituyentes norteamericanos, los constituyentes que redactaron esa constitución norteamericana de 1787 y influenciaron muy fuertemente por un autor, que esto yo se los vengo diciendo desde el inicio de las clases, que fue Montesquieu. Montesquieu es el principal defensor de esta característica que es la separación de poderes. Como yo siempre les remarco, cuando uno le habla de Montesquieu, separación de poderes, no se lo pueden olvidar a eso, en su obra fundamental que fue El espíritu de las leyes. Esto yo ya me deben odiar de la cantidad de veces que se los repetí, pero no es importante que no se lo olviden nunca. Lo que había tenido Estados Unidos hace 10 años atrás fue una experiencia de una confederación sin órganos propios, sin órganos estables y tampoco sin un régimen jurídico que asegurara toda la unidad del sistema. Pero ¿qué pasaba en ese momento? Los intérpretes de esta constitución opinaban todo lo contrario, no encontraban en un presidente otra cosa que un mero ejecutor de las leyes sancionadas por el Congreso. Y todo este pensamiento que ellos tenían venía del iluminismo. O sea, lo que ellos creían en ese momento, los constituyentes, es que a la función ejecutiva había que asignarle una función permanente, una función unipersonal, de origen popular y también fuera elegida periódicamente esta función o esta figura ejecutiva. Y fíjense esta periodicidad, esta figura que sea de carácter permanente y unipersonal son las características que rigen hoy en día el presidencialismo y que en su momento influyeron a los constituyentes norteamericanos. Pero ¿qué pasa? Como yo bien les dije, los intérpretes de la Constitución norteamericana encontraron otra cosa totalmente distinta. Lo que ellos decían es que el presidente es solamente un agente o un instrumento propio de la ley. Sin embargo, a pesar de esta influencia que habían tenido estos intérpretes, los constituyentes efectivamente le asignaron una función permanente, que era lo que ellos querían, con un órgano legislativo que establecieron también límites o periodos limitados de reunión. Finalmente, la función ejecutiva se la asignaron a un órgano permanente, unipersonal, popular y que fue elegido periódicamente. Y lo importante acá, a diferencia del parlamentarismo, donde el ejecutivo tiene funciones más simbólicas, que ahora lo vamos a ver, lo vamos a repasar, acá en el presidencialismo el centro de toda la actividad gubernamental va a pasar por la figura del presidente. O sea, toda la actividad central del gobierno va a estar en manos del Ejecutivo, del presidente. Esto como para que ustedes vean un poco de lo que fue el desarrollo histórico. Ustedes acá van a remontar a lo que fue Estados Unidos y principalmente a la Constitución de 1787. A ver, si ustedes les llegan a preguntar esto en algún examen, o en realidad sobre todo a los que les va a tocar el sistema institucional de Estados Unidos, donde indudablemente van a tener que desarrollar todo lo que fue el desarrollo histórico de su constitución. Sin lugar a dudas me tienen que mencionar a Montesquieu con su obra El espíritu de las leyes y el principal principio que él sostenía, tan importante en todos los constituyentes norteamericanos y que después tuvo vigencia, incluso tiene vigencia hoy en día, es el tema de la separación de poderes. Esto como algo que me había faltado de la clase anterior y me interesaba que ustedes tengan en cuenta de dónde proviene este sistema presidencial y cuál es más o menos su desarrollo histórico. Esto obviamente
a grandes rasgos, pero es más o menos lo que está desarrollado también en el libro, así que los invito después a que lo profundicen un poco más ahí. Pero bueno, tiene su origen en la Constitución norteamericana de 1787 y después incluyó en casi todas los que tienen como forma de gobierno un sistema presidencial, ¿no? Después, recuerden que habíamos visto, a ver si esto pasa, esperen un segundo, creo que se tildó. A ver, bueno, no importa, se me destilde la computadora, porque no sé qué le pasa hoy. A ver, si ahora vuelvo a compartir. Ahí estamos. A ver, ahí está. Tenemos el sistema parlamentario, recuerden, donde a diferencia de lo que sucedía en el sistema presidencial, acá ya tenemos un sistema de colaboración de poderes. Hay una correlación, una colaboración recíproca entre lo que es el sistema, digamos, cada uno de los poderes por ejecutivo, legislativo y judicial, y a diferencia de lo que ocurre en el sistema presidencial, donde la figura más importante o la figura central del gobierno es el presidente, acá en cambio va a ser el primer ministro y su gabinete. Lo que va a suceder acá en el sistema parlamentario es que el presidente va a tener meras funciones simbólicas, como estar a cargo de las relaciones exteriores, y toda la actividad central del gobierno va a pasar en manos de lo que es el jefe de gobierno, que incluye al primer ministro con su gabinete. Acá no va a haber un juicio político, como ocurre en el sistema presidencial, sino que la forma de remover al ministro va a ser a través del voto de censura, donde el Parlamento lo que va a hacer es manifestar su desacuerdo sobre ciertas decisiones que se van tomando en el gobierno, y a partir del voto de censura se va a remover a ese primer ministro. Y también, como otra característica, es que los miembros del gabinete son miembros del Parlamento. Esto no me quiero detener, acá yo les, después en las siguientes filminas, esto ya lo vimos en la clase pasada, ven cuál es la explicación de cada carácter, no hay una separación tajante, como lo que sucede en el sistema presidencial, no hay una separación tajante entre los tres órganos de gobierno ejecutivo, legislativo, judicial, sino que hay una correlación permanente en los tres poderes. Acá yo les digo por qué el presidente tiene más funciones simbólicas, a diferencia de lo que sucede con el primer ministro. Y bueno, acá yo les hice la diferencia después entre las dos formas de voto de censura, el clásico y el constructivo. En uno directamente se lo remueve y en el otro se convocan a elecciones, y en cambio en lo que es el voto de censura constructivo ya previamente tienen designado quién va a ser el sucesor. Esto, a ver, ¿por qué lo hago muy por arriba? Pues ya lo vimos en la clase pasada, pero me interesa hacer el repaso para que lo tengan bien en claro y no haya ninguna duda. Yo acá les pongo como formas o como países que utilizan este voto de censura constructiva, la Ley Fundamental de Bonn, en su artículo 67, y ahí la verdad que la mayoría de los países de Europa utilizan este voto de censura constructivo, así que se los vuelvo a reiterar, todos los que tengan como tema de desarrollo de la monografía, algún sistema de Europa, investiguen sobre lo que es este tema del voto de censura, porque no solo que es una característica fundamental, sino que aparte yo se los voy a preguntar indudablemente en el examen, así que bueno, es importante que también lo sepan. A diferencia de lo que sucede en el presidencialismo, donde tenemos orígenes en Estados Unidos, acá lo vamos a tener en Inglaterra, se origina en Inglaterra este sistema. Como instrumento de origen podemos mencionar la Carta Magna de 1215, de 1265, perdón, 1215, y en 1265 se conforma el primer parlamento tal como lo conocemos hoy en día. Y también, bueno, en 1711, que esto yo lo había corregido, ahora se los vuelvo a corregir, perdón, se da la ley del Parlamento, que es toda la reestructuración del Parlamento en esa época, donde se había dado primacía a lo que es la Cámara de los Comunes.
Recuerden que en Inglaterra el poder legislativo está dividido en dos cámaras, la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes, y lo importante también en esa época es que de 1688 a 1832 se configuraron las primeras instituciones inglesas. A ver, yo no me quiero detener mucho en esto, sino me interesa saber de dónde proviene, para que ustedes sepan de dónde proviene este sistema de gobierno, que es en Inglaterra, y como instrumentos caracterizantes o que dieron origen a este sistema, pueden mencionar lo que yo les digo acá, pero lo que me interesa que sepan de más que nada de estos dos sistemas son los caracteres fundamentales y bueno, lo que tiene que ver con el desarrollo histórico y los orígenes, prefiero que lo lean ustedes directamente del libro y bueno, yo por supuesto que acá se los resumí en pocos renglones como para que lo tengan en cuenta. A ver, Profe, soy Luciana. sí, Quería hacer una consulta. Yo de los sí, PowerPoint fui haciendo una carpeta en Word. sí, ajá. Quería saber si eso sirve para estudiar y si lo complemento con un poco los libros y eso. Sí, mira, todo lo que yo les doy en las clases, obviamente yo tengo mi carpeta armada de la materia porque yo, a ver, la cursé acá y hace desde muchos años que soy ayudante adscripta y bueno, ahora soy adjunta. Entonces, está perfecto que también, o sea, que no sé, ustedes no tienen que solamente basarse en los PowerPoint, sino también lo que yo doy en las clases, digamos, tomar un poco de apuntes. Y también, por supuesto, complementar un poco con lo que dice el libro. Ustedes van a ver, el libro es recontra extenso, muy, eh, sobre todo, no sé, tiene 600 hojas solo la primera parte, sin contar el primer libro, que son las dos primeras unidades. Hay un montón de cosas que, a ver, no les tendría que decir esto, pero hay un montón de cosas que yo les diría que las pasen por alto, un montón de teorías, que la verdad que tampoco tienen mucho sentido. Yo lo que les doy en las clases es lo que básicamente ustedes tienen que estudiar, sí o sí. O sea, menos de esto, no. Yo tampoco les recomiendo que agarren ningún tipo de resumen, básicamente porque yo nunca los leí ni tampoco los voy a leer y no sé de qué se tratan y entonces no les puedo dar, a ver, mi ok, se podría decir, sobre eso. Obviamente un docente no tendría que recomendarle a sus alumnos que estudien un resumen, pero si vos me preguntás de los PowerPoint, que vos estar más un Word, la verdad que está perfecto, pero sí te diría que vayas complementando con las clases que damos, por ahí hay un par de otras fichas cargadas, hay videos, y bueno, en la medida que puedas complementar con el libro, desde ya que está perfecto también. Buenísimo, gracias, profe. No, de nada. Ahí ya les modifiqué, era un error de tipeo en 1711, no 1911. Y a ver, estoy viendo si me olvido de algo. Creo que no. Y si no, ya pasamos directamente a lo que era en realidad el tema de hoy, que tampoco voy a llegar a darlo todo, que es el sistema de poder concentrado. Yo ya les había adelantado que les iba a ofrecer clase los martes, pero desde ya, seguramente a mediados de mayo, o ya entrando en junio, voy a agregar un día más, opcional, por supuesto, que en realidad todas las clases son opcionales porque yo de hecho no registro la asistencia, sino que las clases son para ustedes. Entonces, como sé que no voy a dar todo, no voy a llegar a dar todos los temas, sí voy a agregar los martes, seguramente, o eso después lo charlamos, el día que la mayoría pueda, para desarrollar un par de cuestiones que sé que son importantes de la materia y que no voy a llegar a darlas por cuestiones de tiempo. Así que bueno, esto tiene que ver con lo que son los orígenes o el desarrollo de los sistemas de poder distribuido, sistema presidencial y sistema parlamentario. Creo que fui bastante clara con el tema de las características, no se queden con dudas, si hay algo que no entienden, o después cuando estamos más cerca del final, si les generan dudas sobre estos temas, volvemos para atrás, yo puedo dar alguna clase otra de repaso, así que eso lo vamos viendo. Vamos a hablar un poco de lo que es sistemas de poder concentrado, ¿no? Acá donde tienen gran influencia las teorías de Marx, de Engels, de Lenin, tenemos también autores muy importantes como Trotsky, Stalin, sistemas comunistas propios de China, de Cuba,
de Rusia, se les tienen que venir a la cabeza. Y después no quería agregar hoy lo que es el tema del nazismo, fascismo y el franquismo, porque me parecía demasiado, así que eso lo vamos a dejar para la clase que viene, que obviamente son las características fundamentales de esos sistemas, porque propiamente dichos, lo que son los regímenes, las autocracias en realidad, eso se da en la segunda parte de la materia. A ver, si ustedes pudieran, se me ocurre recién ahora. A ver, la primera parte sería como la parte general de la materia, si lo quieren asociar con, no sé, derecho penal, que obviamente no tiene nada que ver, tenemos derecho penal parte general y derecho penal parte especial, que son los delitos en sí. Bueno, esto sería algo parecido. La primera parte sería la parte general de la materia, donde ustedes por ahí van a decir, ay, pero esto me genera un montón de dudas, lo veo muy por arriba, pero después van a ver en la segunda parte, que es la parte más especial, que en realidad está mal lo que estoy diciendo, pero como para que lo entiendan. A ver, hay un punto fundamental, ustedes solamente lo vieron cuando les di el Excel ese con los temas de cada uno. Hay una unidad que es el sistema franco y bueno, todo, a ver, el franquismo, el nazismo, el fascismo, donde cada sistema tiene un punto específico en el programa. Entonces, por eso a veces no me detengo tanto acá, porque sé que lo vamos a desarrollar después. Que lo van a desarrollar en su caso ustedes con el desarrollo de los trabajos, y después, como yo bien les dije la clase pasada, se me ocurrió este año subir todos los trabajos al campus, así todos tienen todo el material completo de la materia. Bueno, entonces retomando un poco para desarrollar lo que es el sistema poder concentrado. Tenemos que todo el sistema comunista, que esto obviamente se relaciona y va de la mano con lo que es el sistema comunista. Todo el sistema comunista se va a sentar en todos los presupuestos doctrinarios que van a desarrollar autores muy importantes y que influenciaron fuertemente en el desarrollo de esta doctrina, que van a ser Marx y Engels, con la adaptación que aplica después al sistema específico ruso, que va a ser Lenin. Ellos lo que van a hacer es, van a partir de la elaboración de todo un conocimiento, de toda una doctrina científica, a través del método dialéctico, de los presupuestos históricos, que va a ser empleado después por Hegel. Incluso este segundo punto yo lo modifico, pero bueno, sé que el PowerPoint no se me modificó. Esperen un segundo porque tengo como un toque con estas cosas. Empleado por Hegel. Ahí está. No me gusta que las cosas estén mal, pues después lo subo y me olvido modificarlo. Entonces, van a elaborarte un conocimiento científico a través de todo el proceso histórico y dialéctico que va a elaborar otro autor muy fundamental, que es Hegel. Tenemos por un lado Marx, que va a sostener que todas las relaciones económicas de producción que van a conformar la superestructura ideológica, jurídica y política de la sociedad. Que en realidad lo que van a responder en su caracterización es al dominio que se tenga de los medios de producción. Lo que dice este autor es que el titular en sí, o el propietario del capital, lo que va a hacer es acumular riquezas, que esas riquezas que va a acumular lo va a hacer a expensas de la clase trabajadora, ¿no? Entonces, acá lo que va a aparecer también, como yo bien les digo, en el último punto, aparece el concepto de plusvalía. ¿Recuerdan cuál es el concepto de plusvalía? Este concepto de plusvalía lo que va a significar es aquella diferencia entre el costo de producción y el precio real del producto. Esa va a ser el concepto de plusvalía que van a desarrollar todos estos autores. Acá veo, ¿Puede ser, profe, que perdón, había distintos sí. conceptos de plusvalía? Porque Sí, tenías en plusvalía realidad, absoluta y plusvalía relativa. La plusvalía absoluta, si mal no recuerdo, era trabajar más horas que las ajá, necesarias para reponer los medios de trabajo. Y la plusvalía relativa era cuando en el mismo espacio de tiempo, porque ya había ley laboral, que eran máximo 8 horas, lo ajá. hacían trabajar más intensamente. Sí, Gonzalo, tal cual, es verdad. Hay dos diferencias de plusvalía. Yo por ahí no se los quise, no es que es algo para complicarlo, sino por ahí algo muy específico, pero está perfecto. Si querés lo agrego acá. A mí me gusta que por ahí hagan aportes. Tenemos plusvalía absoluta y plusvalía relativa.
versus plusvalía relativa. Esto no hace falta que se los pongo entre paréntesis, pues no hace falta que sí o sí lo sepan, pero me interesa sí que sepan el concepto de plusvalía en general, es decir, aquella diferencia entre el costo de producción y el precio real del producto. Entonces tenemos cuáles son todo el desarrollo científico de estos sistemas comunistas, de estos sistemas de poder concentrado, con los desarrollos teóricos de Marx, de Engels, de Lenin. Y ahora pasando un poco a la otra diapositiva, ¿por qué se caracteriza estos sistemas de poder concentrados? Hay una característica fundamental, a diferencia de lo que ocurre en un Estado de Derecho, donde acá lo que va a regir es un sistema de partido único, donde no va a haber clases sociales, donde no va a haber diferentes, un multipartidismo, se podría decir, si recuerdan las características o los puntos fundamentales cuando yo leí los partidos políticos, bueno, acá va a suceder totalmente lo contrario. Obviamente influenciado, como yo les vengo diciendo, con todas las ideas del marxismo. ¿Por qué? Porque para el marxismo todos los partidos políticos son expresiones de las clases sociales que lo que van a hacer es luchar para imponer su hegemonía en la sociedad. Entonces, lo que dice, recordemos que en la infraestructura de la sociedad, esta infraestructura va a estar determinada por lo que son todas las relaciones de producción. Entonces, lo que dicen estos autores es que si la lucha de clases terminó porque es, digamos, producto de la clase proletaria, entonces van a desaparecer todas las clases sociales. Y como van a desaparecer todas las clases sociales, entonces va a haber un único partido, que es el Partido Comunista. O sea, resumiendo un poco para que quede un poco más claro, lo que dicen todos estos autores, principal Marx, es que si los partidos políticos son expresiones superestructurales de las clases sociales y las clases sociales han desaparecido en todos los países o en todos los regímenes comunistas, entonces también van a desaparecer los partidos políticos y va a haber un único partido, ¿no? Esto es la idea central que tienen los sistemas comunistas, que están regidos por las ideas, les vuelvo a repetir, de Marx, de Engels, y que se van a desplazar después por todos los otros países, todos los otros sistemas como son el nazismo y el fascismo y el franquismo, donde también va a regir esta característica fundamental que es el sistema de partido único. Y esto también va a influenciar... Sí. Con el tema del comunismo, porque si yo mal no recuerdo, Marx lo que decía que en un primer momento tenía que haber una dictadura del proletariado, Sí. Y después que la dictadura del proletariado expropiara todos los medios de producción a la clase capitalista, bueno, recién ahí después de eso iba a venir el comunismo propiamente dicho. Y estos momentos donde tenemos este partido comunista único, ¿sería comunismo o sería parte del proceso de dictadura del proletariado? Porque muchas veces se dice que no se conoce o no se llegó al verdadero comunismo, porque justamente siempre hubo clase, siempre estuvo la casta política que no era de la misma clase que el resto del pueblo. ¿Eso no sería parte del proceso de dictadura del proletariado? ¿O es también comunismo? No, en realidad es todo también del comunismo, porque de hecho, en realidad está bien lo que vos decís, porque hay un montón, todo lo que es la doctrina marxista, muchos autores lo desarrollan por ahí de una manera distinta, ¿no? Para nosotros, para el marxismo, lo que nosotros sostenemos desde la cátedra, para el marxismo va a sostener la idea de un partido único en aquellos estados donde se lo ha impuesto como doctrina oficial, ¿no? Pero este tema del partido único se va a sostener en todo lo que es el proceso, obviamente, en lo que es básicamente el sistema comunista. Esto también, favoreció al desarrollo doctrinario después que va a llevar a cabo Lenin cuando él publica La vanguardia del proletariado. Pero, contestando a tu pregunta, en realidad esta idea del sistema de partido único se ha desarrollado a lo largo de todo lo que es el desarrollo en sí de la dictadura del proletariado y después, obviamente, como característica fundamental de lo que es el sistema comunista en sí.
donde no se admite ninguna otra ideología y no hay directamente donde no hay clases sociales. Eso es lo que nosotros sostenemos desde la cátedra, al menos como lo desarrolla Natal, y bueno, y en este sentido nosotros lo desarrollamos así. Pero como característica fundamental de este sistema de poder concentrado, de estos sistemas comunistas, es el sistema de partido único, ¿sí? Bueno, yo acá les puse en este PowerPoint más o menos las características de que por qué en los sistemas comunistas se sostiene la vigencia de esta característica fundamental del sistema de partido único, ¿no? Quiero ver si me olvido alguna otra cosa. Y bueno, acá como ya bien les dije, Lenin va a ser un gran exponente cuando él publica la vanguardia, o lo que él llama lo que es la vanguardia del proletariado, y quiénes van a integrar esta vanguardia del proletariado, ¿no? Los más capaces y los más dinámicos, y aquellos que van a tener un mayor espíritu revolucionario, ¿no? Él dice que esta vanguardia lo van a integrar aquellas personas. Quiero ver si me olvido algo más, lo que tiene que ver con esto. Ya yéndonos un poco a lo que es la estructura del poder, porque estos sistemas van a estar conformados, estos sistemas de poder concentrado van a tener una estructura, a diferencia de lo que ocurre en los sistemas de poder distribuidos, donde va a haber ya sea una separación de poderes, un sistema de colaboración de poderes. Acá la estructura va a ser piramidal, porque tiene una conformación, o sea, no hay una separación de órganos independientes, sino que hay una, más que nada, una dependencia recíproca entre un órgano y otro. Entonces, si tenemos que desarrollar cómo está integrada esta pirámide de todo sistema de poder concentrado, vamos a partir primero de una base. Dentro de esa base tenemos importante lo que es el Soviet Supremo. Este Soviet Supremo sería como una especie de parlamento, como ya acá bien les digo, es un cuerpo colegiado. Va a estar conformado por dos órganos, sería como dos, o sea, no es lo mismo, pero como dos cámaras, porque sería como una especie de parlamento. Tenemos por un lado el Soviet de la Unión y por otro lado el Soviet de las Nacionalidades. El Soviet de la Unión lo que va a ser representar al conjunto de la nación o al pueblo, si se podría decir, y por el otro lado, el Soviet de las Nacionalidades lo que va a conformar es, o lo que va a representar, perdón, es a los Estados miembros. Esto como la base de lo que es la estructura del poder de todo sistema de poder concentrado. El Soviet Supremo se lo podría asimilar a lo que es un parlamento con el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Tenemos, ya subiendo un poco más arriba, Soviet Supremo, tenemos el Presidium, que bueno, perdón, me olvidé decirles que estos soviets son órganos bastante numerosos que se van a reunir 2 veces al año, y su convocatoria va a estar dada por el otro órgano que va a estar en el medio, se podría decir, que es el Presidium. Este Presidium, este órgano, va a estar conformado por un presidente, 15 vicepresidentes que representan a cada una de las repúblicas federativas, un secretario y 16 vocales. Esto desde ya no hace falta que se lo sepan de memoria, sí me interesa que sepan cuáles son los 3 órganos. En la base, el Soviet, con el Soviet de la Unión y el Soviet de las Nacionalidades. Tenemos en el medio la figura del Presidium, y arriba de todo, el órgano más importante es el Consejo de Ministros. ¿Por qué es el órgano importante? Porque es el órgano activo de gobierno, donde va a tener funciones no solo ejecutivas, sino también que va a tener funciones legislativas. ¿Por qué funciones legislativas? Porque va a sancionar ordenanzas y reglamentos.
y va a estar conformado por el presidente del Consejo de Ministros, los vicepresidentes, los ministros y los presidentes de los comités de gobierno. Fíjense, su integración es bastante amplia, y los miembros de este Consejo de Ministros son designados por el Soviet, y en caso de que el Soviet por algún motivo esté en receso, lo designa el Presidium. Esto es, a grandes rasgos, cómo se estructura el gobierno o el sistema institucional de lo que es un sistema de poder concentrado. Vuelvo a repetir, tenemos en la base el Soviet Supremo, en el medio el Presidium, y más arriba el órgano activo del gobierno, el órgano más importante porque va a tener a su cargo funciones ejecutivas y legislativas. Tenemos lo que es el Consejo de Ministros. Acá en el libro, yo justo lo tengo acá a mano, acá hay perdón, dejo de compartir pantalla un segundo. Acá ven que hay un cuadrito en el libro. Si quieren, les saco una foto y después las mando al grupo de WhatsApp, donde más o menos No sé qué página es. Esta es la página 261. Buenísimo. Porque me acuerdo de haber, cuando estudié la materia, de ver este cuadro, que al menos algo me sirvió, un pequeño esquema en realidad, pero bueno, está bueno para tenerlo a mano a la hora de estudiar la materia, estudiar este tema, ¿no? Entonces, tenemos estos tres órganos que conforman la estructura del poder Soviet, en la base del Soviet, el Presidium y el Consejo de Ministros, como tres órganos fundamentales que conforman la estructura del poder del sistema de los sistemas de poderes concentrados. Tenemos un tema muy importante que tiene que ver con los derechos subjetivos. ¿Por qué? Porque generalmente lo que sucede en las constituciones que conforman los países que tienen sistemas de poderes concentrados, dicen que los derechos y las libertades son reconocidos cuando en realidad no afecten los intereses del Estado. Entonces, ¿qué sucede? Las libertades fundamentales pasan a ser derechos no formales, y todos los derechos subjetivos, ya sea para los comunistas o marxistas, en realidad son llamadas libertades burguesas o derechos formales. Y en realidad lo que sucede en estos sistemas de poder concentrado es que no les preocupa tanto lo que es los derechos humanos, porque van a estar condicionados precisamente a los fines políticos que tenga un Estado determinado. Esto es un punto, no sé si está o no en el libro, creo que no, pero me parece importante introducirlo porque estos sistemas de poder concentrado no tienen, hablando mal y pronto, no tienen en cuenta básicamente todo lo que son las libertades fundamentales y los derechos subjetivos en su gobierno, ¿no? Después tenemos los sistemas comunistas, como, esto no lo voy a desarrollar con tanta profundidad porque hay dos grupos específicos que les va a tocar este tema, pero si tuviese que mencionar como ejemplo a dos sistemas comunistas, tenemos los sistemas clásicos de China y de Cuba, donde si tendríamos que desarrollar un poco, en realidad el comunismo en China va a aparecer en 1954 a través de la figura de Mao Zedong. Creo que, no sé si a un grupo se los di este tema, por ahí es un poco más complejo y por ahí prefiero obviarlo para que lo desarrollen, pero creo que sí. Lo que va a suceder, o lo que sucede acá en China, es que la infraestructura va a estar dada por la cultura, y la economía lo que va a formar parte es de la superestructura. Entonces, ¿qué es lo que quería Mao Zedong? Él lo que quería es un cambio de la mentalidad de la gente, y lo que va a plantear es el cambio de labor o el cambio de posición de las personas en su labor cotidiana. Por ejemplo, a un profesional llevarlo a trabajar al campo. Esto es lo que él buscaba una revolución cultural. Entonces, lo que buscaba es
cambiar a cada persona de su ámbito y aplicarle labores que cotidianamente no era para los cuales ellos estaban concebidos, ¿no? Esperen un segundo. Después, tenemos la figura o como órgano importante, la Asamblea Nacional Popular, que era depositaria de la soberanía. Esto se los digo como órgano importante de China, que no hace falta que se lo sepan, sino como para que tengan una referencia, que se reúne una vez al año y le delega las funciones permanentes. Está conformado por un primer ministro y el secretario del Partido Comunista. Otro sistema comunista o otro país como para mencionar es Cuba, indudablemente ya remontándonos a lo que es nuestro continente, un poquito más cerquita, a partir de la revolución de Fidel Castro, que en 1959 va a asumir el poder y va a derrocar la dictadura de Batista. Incluso Estados Unidos también va a llegar a apoyar esta revolución, y lo que va a suceder también como característica fundamental de este sistema comunista es que todas las decisiones van a formar o van a pasar a través de él, ¿no? Después, esperen un segundo. Yo sé que le paso bien mi computadora, pero no me deja compartir. A ver si ahí volvemos. Perfecto. Bueno, como yo bien les dije antes, teníamos los derechos subjetivos. Esto va de la mano de lo que es el principio de legalidad, que efectivamente, como no estamos en un Estado de Derecho, no se va a aplicar. ¿Por qué? Porque en los sistemas comunistas el derecho va a formar parte de la superestructura y entonces no va a formar parte o no es un elemento fundamental que va a regir en la vida de los comunistas. ¿Por qué? Porque toda esta idea de derecho va a ir de la mano de los intereses políticos que rigen en el Estado. Entonces, como no rige un Estado de Derecho, directamente este principio de legalidad que tanto nos caracteriza a nosotros porque vivimos un Estado de Derecho, no se va a aplicar. Otra cosa importante es que si la ley entonces va en contra de los intereses del Estado, tampoco se va a aplicar. A ver, resumiendo un poquito lo que yo les fui diciendo, yo les puse 6 caracteres tipológicos, que esto lo armé yo, no necesariamente tienen que ser exactamente a lo que yo se los pongo, pero me parecía que como tal se los hice en el sistema presidencial, en el sistema parlamentario. Si tuviésemos que hacer sintetizar en ítems cómo se caracteriza estos sistemas de poder concentrado, yo lo resumí en 6. Tenemos que, bueno, el sistema es un sistema de poder concentrado. ¿Por qué? Porque no hay un límite de competencia. Generalmente todo el poder se concentra en la figura del secretario general del Partido Comunista, como para decir un órgano importante. Entonces, todo el sistema va a ser concentrado. Va a asumir la forma de gobierno de asamblea. Otra característica fundamental es que el poder en apariencia se va a concentrar en el gabinete y el primer ministro. Tenemos un sistema de partido único. Otra característica fundamental es que hay una confusión entre el partido único y el Estado, y también hay una inexistencia de supralegalidades, porque esto va de la mano de lo que yo les dije anteriormente, donde no rige o no está la vigencia de lo que es el principio de legalidad, porque está limitado a lo que son los intereses políticos propios del Estado. Estos 6 caracteres, a ver, lo armé yo, como yo bien les dije, no hace falta que sean exactamente estos. Sí me interesa que sí o sí me digan que todo el poder se encuentra concentrado, que hay un sistema de partido único, lo que es el tema del principio de legalidad y derechos subjetivos, que efectivamente no rige. Y bueno, con eso yo ya estoy satisfecha, pero bueno, yo me parecía necesario hacer como un resumen de lo que son los caracteres fundamentales de este sistema comunista, como bien se lo hice con el sistema presidencial,
el sistema parlamentario. Si tendríamos que, a ver, esto sería como una especie de remanente, lo que fue todo el sistema comunista. En realidad por ahí es algo bastante doctrinario y bastante específico que no quería tampoco desarrollarlo con tanta profundidad porque, reitero, forma parte ya más de lo que es la parte especial de la materia, con aquellos grupos que les tocó específicamente lo que es la Revolución Rusa y con el desarrollo doctrinario de Stalin y Trotsky. Pero bueno, si teníamos que decirlo resumidamente, a ver, todo este auge del sistema comunista se va a producir en Rusia con toda la elaboración doctrinaria que va a llevar a cabo en su momento Lenin y también con todo el desarrollo doctrinario y científico que van a desarrollar, que desarrollaron los otros autores que van de la mano, que son Marx y Engels, también dentro de Rusia. Que yo esto ya más o menos se los desarrollé al principio de la clase. También en esa época lo que hubo es un problema de la sucesión entre Stalin y Trotsky, donde estos autores se van a diferenciar porque Trotsky va a hablar más de lo que es una revolución permanente, la existencia de un único Estado socialista, en un mundo básicamente donde hay un pensamiento socioeconómico distinto, que lo va a llevar al fracaso y no va a conseguir el éxito, y a raíz de eso se va a producir la caída de ese régimen comunista. Lo que dice en realidad lo que dice en realidad Trotsky es que tiene que producirse una revolución mundial, tiene que continuar en todo el mundo esta revolución mundial. Y de esa forma se eliminaría de manera total, que era lo que ellos buscaban, el capitalismo. Esto, de todos modos, igual no se los quiero desarrollar de manera tan extensa porque después, como bien se los vengo diciendo, a un grupo específico que le va a tocar a la Revolución Rusa, lo van a desarrollar, pero sí me interesa plantearles estas dos posturas distintas de Stalin y Trotsky. En cambio, Stalin se va a aplicar exclusivamente a lo que es Rusia. Él piensa que tiene que enfocarse exclusivamente en Rusia, y lo que sucede, tenemos la Revolución Rusa de 1917 y el nacimiento de la Unión Socialista Soviética se van a dar en 1924, donde va a haber una constitución en 1924, otra en 1936, y lo importante acá es que se va a prever que la conclusión de todo el sistema comunista se produzca en 1980, pero en realidad pasó totalmente lo contrario, porque el Estado se hizo mucho más fuerte, hubo un control, se perfeccionó todo el aparato estatal con un mayor control del Partido Comunista, y recién se va a extinguir jurídicamente en el año 1991. Y la primera constitución va a ser en 1993. Esto lo vamos a ver bien cuando al grupo que le toque desarrollar la Revolución Rusa y el sistema ruso actual tiene que, obviamente, desarrollar todo lo que son estos dos autores. Yo por eso acá traté de no extenderme tanto porque también es algo bastante complejo, y después, obviamente van a tener todo el material subido al campus. Lo que yo quería plantearles también es, si bien me tocaría todavía dar lo que es el nazismo y el fascismo, eso lo voy a dejar para la clase que viene, que si bien también forma parte de los sistemas de poder concentrado, por ahí iba a ser demasiado para darlo hoy. A ver, dejar de compartir pantalla. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda por ahí lo que es el sistema en sí del desarrollo doctrinario, de lo que es Marx y Engels? Es un poco complejo, pero lo que me interesa que sepan de esto es la estructura del poder y los caracteres fundamentales de los sistemas de poderes concentrados, y después vamos a continuar un poco en la clase que viene con el desarrollo de lo que es el nazismo, el fascismo y el franquismo, y ya después para interiorizarnos un poco más en lo que son las sistematizaciones. Como yo bien les dije, lo que es el desarrollo histórico
de estos sistemas, me interesa que lo vean directamente del libro, y obviamente si quieren más material, el libro está bastante bien explicado, y obviamente si quieren más material yo se los voy a brindar. Así que bueno, no sé si alguien tiene alguna duda sobre esto, sobre alguna otra cosa de la materia, algún tema que hayamos dado anteriormente y quieran hacer algún repaso. Seguramente todavía no la arrancaron a estudiar la materia, pero bueno, por ahí pueden surgir las dudas y me van diciendo. Profe, Yo quiero saber, perdón. no, era una Sí. pavada lo mío, perdón. Yo quería saber si este Power era el anterior o es uno nuevo, porque usted nos dijo que lo iba a actualizar o algo así. Eso Sí, en nada más quería realidad preguntar. yo les hice medio como un mareo. El tema del sufragio también creo que lo dividí en 2 clases, que también retomé algo de la clase pasada, ese ya está subido. Sí. Y ¿se acuerdan que yo lo di un poco la clase pasada, lo que tiene que ver con el sistema presidencial y parlamentario, y ahora le agregué el sistema poder concentrado para que me quede todo en uno solo, que no está subido, ahora lo voy a subir. Que ahí ya vi que tengo un par de errores de ortografía que ahora los voy a corregir y ya se los voy a subir. Pero el de sufragio ya está subido, lo subí creo que hoy, pero sí, creo que hoy lo subí. Porque bueno, me había olvidado por ahí, si yo me olvido de subir algún PowerPoint me avisan, porque por ahí estoy con muchas cosas, o también estoy con el tema de la otra comisión, y bueno, a veces por ahí me olvido, por ahí cuando me piden material, yo siempre les digo, reitérenmelo las veces que sea necesario, porque sí, a veces se me pasa. Pero yo ahora termina clase y ya corrijo esos errores y ya se los subo. ¿Hay alguien más que me quería hacer una pregunta? Sí, profe, yo igual más que nada porque me estoy organizando para rendir las materias ahora cuando termine el Sí, sí, cuatrimestre. sí. Y quería saber, ¿cuál es la parte general, digamos? Yo sé que está mal dicho también porque usted dijo, pero ¿cuál sería la No, parte sí, yo, general? a ver, la parte general, si ustedes se las podría resumir en La cuanto a unidad, qué digo. unidades incluye, es de la unidad 1 a la 10. 1 a 10. Ah, Para mí la perfecto. 10 ya en realidad sería más parte especial, pero ponele, de la unidad 1 a la 10 va a estar en multiple choice. A ver si eso es lo que querés saber. No era más que nada para estudiarla. Y también quería preguntar si sabe cuándo va a ser la fecha al final, A ver, junio, para. julio. Sí, tenemos una fecha en junio, ya les digo, ya están las mesas. Creo que ahora no tenemos ninguna mesa libre de nada, o sea que La vamos mesa directo. creo que es el 24 de junio el primer llamado sería, y el 28 de julio el recuperatorio, entre comillas. Claro, no sé dónde buscarlo tampoco. Eso es lo que Eh, figura en el calendario. en el calendario, bueno, puede ser. Yo la verdad no, Claro, el tampoco sé dónde, o 24. sea, estoy, ¿Y sí, cuándo terminaría entonces el cursado? A mediados de junio. Me parece que sí, 6 de junio. qué desastre, yo tendría que saber esto y no lo sé, pero esperen un segundo que el calendario académico Yo lo debe tengo estar anotado así, subido. como el 24 de junio sería el primer llamado, y el 28, Sí, pero me parece muy extenso entre uno y otro. puede ser, para mí también debe ser, debe ser, no, sino que es extenso, pero viste, generalmente por ahí hay un mes de diferencia entre el primer llamado y el otro. A ver, calendario académico, Facultad de Derecho. No les quiero hacer perder tiempo, pero yo también me quedo con la duda, si no, acá lo tengo, lo estoy descargando. Así nos sacamos la duda entre todos, y a mí también me sirve para organizar el tema de las clases, porque no es que me desespera, sino que yo he tenido todo un cronograma armado y la verdad que no llegar. Cursado, esto es cuatrimestral, primer cuatrimestre, cursado del 1 del 3 al 12 del 6. Ah, O sea, la semana del 12, el 12 de caer sábado, seguro. A ver, esperen, porque ya les digo cuándo sería la última clase. Yo realmente la última la dejo como consulta, o damos otra más, no hay problema. Claro, 12 es sábado. O sea, nuestra última clase sería el 10. O sea, falta un mes y un poquito. Y, o sea, nada. No sé en qué momento pasó tan rápido. Bueno, en fin.
parte general, si ustedes quisieran saber, bueno, la unidad 1 a la 10, que es lo que va a entrar en multiple choice, y desde la unidad 11 en adelante sería cosas más específicas, por ejemplo, todo lo que vimos hoy, hay un grupo específico que le va a tocar lo que es la Revolución Rusa, ¿no? Que todos estos desarrollos doctrinarios, las diferentes constituciones y demás, lo van a desarrollar con más profundidad. Ya hay un grupo que me entregó el trabajo que la verdad no tuve tiempo de mirarlo, pero yo realmente me pongo los fines de semana por ahí a leerlos, así que ya van a tener la devolución y si ya está todo ok, lo puedo ir subiendo como trabajo práctico ahí al campus. Y también me va a tocar corregir todos los trabajos prácticos de la comisión del mediodía. Por todo lo que es prácticos en sí, si bien las clases del mediodía la del doctor Frey, lo que es distribución de temas, corrección de prácticos y demás, me encargo yo. Y por supuesto, la idea es que todos ustedes, la comisión 34, rindan conmigo, sí o sí. Así que bueno, quédense tranquilos que yo le doy la promesa o mi palabra que van a rendir conmigo. Al menos el año pasado fue así, no a fin de año, porque en el segundo cuatrimestre tenemos una sola comisión. Entonces ahí nos dividimos, el que toca, toca. Así que bueno, nada, si tienen alguna otra duda que les vaya surgiendo sobre los trabajos, me escriben, y si me cuelgo, me vuelven a escribir las veces que sean necesarios, porque bueno, les tocó una profesora por ahí un poco no colgada, pero la verdad que este año, sinceramente, me toca manejar las dos comisiones, entonces por ahí ni sé de qué comisión son los que me están hablando, a veces me cuesta por ahí orientarme un poco, pero bueno, yo siempre predispuesta a ayudarlos en lo que necesiten. Así que si no estoy en deuda con nadie, están seguros que a todos les mandé material, salvo Guillermo que me puso que me mandó un mail y no se lo contesté, entonces me quedo tranquila que no le debo nada a nadie. Cualquier duda, siempre les digo, me escriben y vamos evacuando todas las dudas que tengan, y bueno, ya me pongo a ver bien el tema del examen final, pero seguramente si es esa fecha que la está publicada en el calendario, debe ser esa. Pero bueno, yo ya ahora me fijo y se las confirmo en el grupo de WhatsApp, ¿sí? Bueno, nos vemos la clase que viene. Yo la clase que viene justo tengo posgrado, pero voy a hacer lo imposible para darla yo, porque como tengo el cronograma armado, no quiero la pueda dar Emiliano también, pero por ahí va a haber otro tema de otra unidad y prefiero darla yo, así que me voy a acomodar para poder dársela yo y seguir con el cronograma, ¿sí? Bueno, buen fin de semana y nos vemos la semana que viene entonces. Gracias, Muchas profe, buen gracias. fin de. Profe, Gracias, igualmente. hasta luego. Nos vemos.